Cualquier mexicano que haya nacido antes del nuevo milenio atesora el recuerdo de un país en el que era posible vivir sin miedo, viajar con sus hijos de noche por cualquier carretera sin la amenaza de ser asesinado o de encontrarse en medio de un tiroteo. Un país en el que los nombres de Tierra Caliente o Ecatepec no eran sinónimos de horror o de ignominia. Desde la Revolución Mexicana, nuestro país no había conocido nunca una época más oscura y sangrienta que aquella que comenzó en el 2006, y todavía no termina. No se trata únicamente de la hidra del narcotráfico, sino de una gran cantidad de delincuencias, de una nueva cultura en la que las vidas humanas son del todo prescindibles y en donde la tortura y la hazaña se han convertido en prácticas corrientes. Los 11 feminicidios por día que reconocen las cifras oficiales y la impunidad que los cobija son un ejemplo clarísimo de lo deteriorada que está nuestra sociedad. Otro ejemplo son los asesinatos de periodistas y defensores de la naturaleza. Existe una sensación generalizada de que el sistema de justicia o bien es completamente inservible, o bien está en contubernio con los grandes grupos de delincuencia. Las descripciones del ambiente criminal que aqueja a nuestro país son cotidianas en la prensa. Mucho menos frecuentes son los intentos por entenderlo en su complejidad. Al dedicar un número al tema de la violencia, la revista de la Universidad de México no pretende abundar más en esas descripciones, sino animar un diálogo al respecto, una reflexión constructiva que no solo denuncie, sino que busque explicaciones y, sobre todo, puertas de salida para la realidad insoportable en la que vivimos. Bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Hoy se les doy esta bienvenida con una sonrisa enorme porque tengo el gusto de tener con nosotros aquí a una actriz queridísima de México, a Arcelia Ramírez, que está aquí con nosotros. Ella está grabada en la memoria colectiva por sus papeles tanto en el cine, en el teatro, en la televisión. Bueno, son como 40 películas o más en las que has participado, sin hablar de la tele. Voy a mencionar los que son cercanos, como Las razones del corazón con Ripstein, o Cómo no te voy a querer con Víctor Avelar. Y hace poco me dio un gusto, Arcelia, casi personal, de veras personal, por la ovación que te rindió el público en Cannes por la película La Civil. Esta película es la primera ficción de la directora belga Theodora Mihai. Y pues te felicito aquí otra vez. Me gustaría volverte a dar la ovación de 10 minutos, pero si no, no nos va a dar tiempo de hablar. Entonces, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Yael. Es un placer para mí, lo sabes. Te admiro, te quiero y hemos colaborado, así que ¿sí? Yo muy contenta de platicar contigo y con todo el público de tu programa. Que esto siga, que esto siga. En esta cinta interpretas a Cielo. Todavía están en cine, de hecho recomiendo que corran a verla en la pantalla grande mientras se pueda. En esta cinta interpretas entonces a Cielo, que es una madre en la búsqueda de su hija secuestrada por el crimen organizado en el norte de México. Se llama La Civil, y si entiendo bien, hay una civil real, a alguien que le decían La Civil, o por lo menos hay un personaje que inspira, hay una persona real que inspira al personaje de Cielo, una Miriam Rodríguez. ¿Quién era esta persona? ¿Tú recuerdas esta activista a quien le desaparecieron a su hija Karen? Sí, por supuesto. Theodora Mihai es la directora de La Civil. Sí. Y primero ella, tenía una relación con México, tiene una relación con México desde hace muchos años, desde que estudiaba en Estados Unidos. Ella es rumana de nacimiento, belga de nacionalidad y mexicana de corazón, porque realmente tiene una relación profunda con este país. Y cuando era joven iba al norte de México a visitar, a divertirse con sus amigos, y de repente un día le dijeron, prefiero que regreses a las 7 porque pues, está... Y ella dijo, ¿pero por qué? Pues porque está muy complicado, muy violento. ¿Cuando aprendes a ser mexicano? Exacto. Entonces ella dijo, ¿cómo es posible que los jóvenes de este país estén negociando así permanentemente con la violencia? Su proceso de juventud. Entonces quería primero hacer un documental con esa mirada, con la mirada de los jóvenes. Y luego cuando empezó su investigación, que duró pues más o menos como unos... Bueno, de que se le ocurrió o sea, de que tuvo la intuición de hacer este documental 6 años, pero realmente la investigación duró unos 3 años. Entonces, cuando empezó la investigación dijo, no,
empezó a hablar con las mamás y dijo, no, yo creo que aquí está mi documental. Y encontró a una mamá muy especial, ¿no? Que es Miriam Rodríguez, una mujer espectacular para ella, y dijo, voy a hacer un documental sobre Miriam. Y bueno, todo eso se volvió un poco riesgoso. Ella sentía también que quizá un formato de ficción le iba a permitir hablar con mucha más libertad dramatúrgica y tomar todos los aspectos de los que ella quería hablar a través de la ficción. Y finalmente, hablado con Miriam, dijeron, bueno, vámonos por una ficción. Y finalmente la ficción de La Civil se inspira de Miriam para el personaje de Cielo. No es la historia de Miriam Rodríguez, para nada, es la inspiración del personaje y recupera el testimonio de muchas otras de las madres con las que se entrevistaron ella y Abacuc Antonio de Rosario, que es un escritor tamaulipeco con quien ella hizo el guión. Entonces ya ellos emprendieron como la aventura de hacer esta ficción y es pues lo que vimos en pantalla, lo que vemos en pantalla. Claro, que es un personaje, bueno, de por sí es un personaje ya universal, en cierto modo, en el que nos podemos reconocer todos, que es lo que tiene también el personaje de ficción. Justo encarnar este personaje, ¿qué retos representó para ti? Bueno, desde que leí el guión me pareció una historia muy poderosa, una historia de un profundo dolor de esta herida enorme que vivimos en este país. El guión se ubica en 2014, ahí en ese momento está ubicada la historia, pero es un problema que se mantiene hasta la fecha. Yo lo sentí lo más contemporáneo, hubiera podido pasar ayer. Absolutamente. Sí. De eso también quería hablar Teodora, es decir, esto es una herida que tiene mucho tiempo y que no sutura, que no cicatriza, que está abierta, que sangra todos los días. Entonces, eso era también lo que ella quería entender a la hora de hacer esta película. Entonces, bueno, cuando leí el guión me pareció brutal y sabía que tenía esta responsabilidad yo en las manos, con Cielo. Entonces, ¿te pesó? ¿Te dio en algún momento angustia tener esta responsabilidad? ¿Sentiste que tenías que perfeccionar algo en particular? ¿Sentiste que por algún lado no ibas a estar a gusto? ¿O desde el principio pensaste que era un personaje que querías, podías y encarnarías perfectamente? Porque lo haces muy bien. Pues mira, siempre personajes así de esta envergadura te dan vértigo, ¿no? Pues sí, te llenas como de un poco de incertidumbre, pero también es algo que queríamos decir, como que no nada más Teodora, sino gran parte del crew tenía una relación personal con el tema. Había gente que había perdido a algún familiar o, sabes, que se había visto envuelto en una situación similar. Teníamos mucha convicción y mucha pasión por hablar de esto, por volver a poner permanentemente este tema sobre la mesa y abonar a la reflexión y al análisis de una situación que es obviamente multifactorial y que vaya, se puede ver caso por caso, pero también es un asunto general, cada vez más estremecedor, inconcebible. Entonces, sí creo que nos motivaba una necesidad de hablar del asunto. Entonces, pusimos todos los medios. ¿Qué te puedo decir yo? Por supuesto que un personaje así te dices, híjole, quiero ir a mis notas de la escuela, ¿no? Para ver cómo se hace esto. Pero en realidad me sentí muy privilegiada y también sentí una ocasión privilegiada de poner un granito de arena a una situación tan terrible. Entonces, lo que hice fue relajarme y empezar mi relación de colaboración con Teodora. Y eso fue, yo creo, la clave, que nos vimos, bueno, las primeras
reuniones de trabajo fueron virtuales porque la pandemia alcanzó a este proyecto. Yo tuve el guión a mediados del 2019 y pues llegó el 2020 y la pandemia y entonces todo se retrasó y finalmente Teodora ya no pudo más, dijo, si no lo hago este año, esta película quizá corre el peligro de que no la pueda hacer porque solamente había dinero europeo. Esto es una coproducción con Rumania, Bélgica y México. También era un proyecto súper sólido en términos de producción porque el coproductor rumano era Christian Mungiu, los coproductores belgas eran los hermanos Dardenne, nada menos, bueno, y nada menos Christian Mungiu también, y México finalmente se sumó con la coproducción mexicana, fue la estructura de Michel Franco. Entonces, pues sí, era un proyecto muy sólido, pero había que hacerlo y hacerlo en medio de la pandemia. Entonces eso también nos desafió mucho y nos cuidamos mucho, Teodora y yo, a la hora de... Nos vimos durante 1 mes y medio antes de filmar y hablamos todos los días sobre cada escena, porque además este personaje está en todas las escenas, o sea, así es, tal cual. No es que, o sea, hay personajes protagónicos que he hecho y que están o sea, que llevan la historia, pero que hay muchas escenas en las que no salen, ¿no? O algunas escenas en las que no salen. Pues no, este personaje sale en todas las escenas y es un recorrido muy, ¿sabes? Hay como un arco dramático muy grande, muy violento. Empieza el personaje en un lugar muy distinto al que termina. Entonces había que bien dosificar todo ese camino para que fuera verosímil, para que no hubiera algo que brincara y dijera el espectador, no, eso ya no se los creí, ¿no? Había que dar, en términos de tono, en términos de género también, como que no quería que fuera un melodrama, Teodora, que era un tema tan fuerte que podíamos caer en eso, y ella quería como mantener un tono como muy documental, muy equivalente a la realidad. Entonces, hablamos de cada escena, de cada objetivo del personaje, de cada obstáculo, del súper objetivo, ¿sabes? Como del estado de ánimo con el que entraba cada vez, de dónde venía, dónde iba, etcétera. Un análisis muy exhaustivo del guión. Qué belleza, llevar el personaje paso por paso, sí, a través de sus transformaciones. Vamos a tenernos que ir a un corte y te propongo que hablemos un poco de la transformación, precisamente a través de la primera violencia que vive este personaje, cómo van apareciendo otras violencias y cómo se va transformando para pues confrontarlas o por lo menos vivirlas o convertirse en el personaje que es, la civil, a final de cuentas, que recordaremos. Entonces nos vamos a un corte y regresamos con Arcelia Ramírez para hablar de esta magnífica película y de esta magnífica actuación en La Civil. Estamos de vuelta con Arcelia Ramírez. Estábamos hablando del personaje de Cielo, de su evolución, de su arco evolutivo. ¿Se necesitaba la violencia para crear a un personaje como La Civil? O sea, necesitamos una mujer mexicana. ¿Necesita esta confrontación con la realidad para salir, para notar la violencia en la que está metida? Para advertir las diferentes violencias que se ejercen sobre ella, ya sea a través del machismo, la justicia, y por supuesto la falta de seguridad de un país. Esa sería como la pregunta, y quizás podremos empezar con declinar a qué violencias se enfrenta este personaje, a qué distintas violencias se enfrenta este personaje y cómo la transforma. Bueno, la primera y devastadora y brutal violencia es que le secuestran a su hija. Sí. Eso es lo primero. Y aun cuando, en la primera escena, cuando está conversando con ella, ya su hija ya la trata de sacudirla un poquito, ¿no? Sí. Haciéndole cuestionamientos.
sobre su relación con el papá, con el exmarido, ¿no? Que la viene de abandonar. Pero vaya, casi la chiquita sabe que topa con la pared porque Cielo está en esta dinámica de abnegación, de sumisión, como de pasividad, ¿no? En relación a eso. En relación a su exmarido, ¿no? A su que exmarido, la dejó por que otra la mujer abandonó y no la apoya por- lo suficiente. Exactamente, por una mujer más joven, etcétera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto. Entonces, pero bueno, le secuestran a su hija y entonces ella vamos viendo cómo esta situación de machismo en la que ella vive, en donde son los hombres los que llevan como la batuta de las cosas y es el exmarido el que lleva como el ejercicio de la negociación con los perpetradores, etcétera, todas las primeras negociaciones que se hicieron y las decisiones que toma él, queriendo estar más, o sea, queriendo competir con esta organización criminal, como intentando joderlos o tratar de ganarles. Esto, bueno, después de que empieza a sentir que esto es una cosa muy torpe por parte del exmarido y que ella no hizo nada tampoco, después va a las autoridades y las autoridades no le hacen caso, no le resuelven nada, no la acompañan, no la pelan. Es ahí donde ella siente que tiene que tomar la justicia por su propia mano. Y en este camino y en estas decisiones se le viene encima unos círculos de violencia para los que ella no estaba preparada. La película también habla de los riesgos de dejar solas a nuestras madres, a las madres que viven esta situación terrible, que ellas no tienen por qué entrar en situaciones que las van a violentar, que ellas van a transgredir sus límites morales, que van a lacerarlas, a fracturarlas estructuralmente. Yo creo que eso es lo que le pasa a Cielo. Es decir, que al mismo tiempo que todo esto va pasando, también va tomando su vida en sus manos. Y ella también descubre su inteligencia porque se vuelve una Sherlock Holmes, ¿sabes? Empieza a atar cabos, empieza a entender por dónde investigar y esa investigación es lo que al militar le conviene y por eso el militar hace esta colaboración con ella. Uh-huh. Esta colaboración desleal y violenta también para ella. Uh-huh. Entonces, es una desesperación tal, al no haber un sistema de justicia robusto y eficaz que acompañe a las víctimas en esta situación, que los caminos pueden ser lo más escabrosos posibles. Sí, definitivamente Cielo se confronta a escenas de una violencia que muchos no podríamos, o sea, que sentimos que no podríamos sostener, pero al mismo tiempo lo estamos viendo. Me acuerdo cuando Naranja Mecánica nos pareció una película violenta. Lo que vemos en estas escenas es algo que ya aguantamos. O sea, aguantamos con dolor, pero aguantamos. O sea, el espectador también, nosotros, no sé si sientes que la violencia ha subido al punto de que podemos ver estas escenas. Dices, no estamos preparados, pero sí, porque hemos leído de estas escenas y vemos estas escenas en el gráfico. O sea, estamos completamente bombardeados por escenas de violencia. No sé, o sea, sientes que, o sea, incluso el espectador, hablemos un poquito de puesto que presiones al militar. El militar dice, ok, ven a las operaciones que vamos a hacer, y los militares son extremadamente violentos con el grupo de secuestradores o de extorsionadores que se encuentran, entre ellas mujeres. Pero te voy a decir algo, el espectador lo goza. O sea, decimos, cuando les pegan, ya no hay respeto de derechos humanos, y es cuando el bien se convierte en mal, y el mal se convierte en bien. O sea, hay como que las fronteras se diluyen entre lo que está bien y está mal, ¿no?
O sea, la actuación del militar nos parece casi heroica, cuando en realidad está regresando violencia por violencia. Vaya, esas son las prácticas como poco ortodoxas de este militar con el que ella establece que se encuentran y establecen esta colaboración para el superobjetivo que es encontrarla, porque ella está ciega en su objetivo, no ciega, está o ciega o lúcida, no se sabe. O sea, bueno, un poco transgrediéndose la frontera de su propia moral, ¿no? Entonces, gracias a, como en favor del objetivo de tenerla, de encontrarla, pues, ¿no? Entonces, el militar como aprovecha esta vulnerabilidad, o sea, este objetivo tan fuerte para el ejercicio de sus prácticas pues poco ortodoxas, ¿no? No es que todo el ejército no es una crítica al ejército esta película, es esta alianza que se crea entre estos dos personajes y que da como resultado una zozobra, ¿sabes? Porque no se resuelve nada, a él lo echan, ella se queda totalmente desamparada, ¿no? Sí. Entonces, la falla está antes. Para empezar, en cómo es posible que estos chavitos, porque los perpetradores, hay una escena muy elocuente de esto, que vienen así, ya sabes, el típico cliché del narcotraficante, wherever, y pasan como dos personas normales que andan ahí en la calle, y vienen unos chavitos comiéndose su raspado, y resulta que estos son, ¿no? ¿Cómo hemos llegado al punto de que nuestros jóvenes, así pequeñitos, que tendrían que estar estudiando, que tendrían que estar en la universidad, que tendrían que estar en otros procesos de su desarrollo humano, estén metidos en esto? Ese es el problema, ¿sabes? No, es un cáncer la violencia, o sea, es el papá, su papá está metido, y los primos y los hermanos, o sea, empieza a ser como una especie de crecimiento en bola en el que nos encontramos envueltos hoy, que es violencia por violencia. Y que también los que están alrededor de Cielo y su marido, su exmarido, están allí. Está permeado, ¿no? Permeó. Está como la humedad, esta dinámica de criminalidad. Sí, la película demuestra muy bien cómo la violencia, justamente como agua, va permeando en toda la estructura social, sí, ¿no? Y parece que de repente Cielo se despierta y se da cuenta de esto, sí, ¿no? Es un despertar durísimo. Cielo en lo que tú dices, que rompe sus límites morales, digamos, porque presencia cosas y permite que pasen cosas que probablemente no hubieras creído. Y ella participa también, sí, cierto. Al final no hay algo que queda en ella, y queda la duda, de si es por qué no mata a ella cuando puede al perpetrador. Así que el perpetrador, porque llega con una pistola y sabe que el perpetrador está ahí, o sea, ella no lleva la justicia por propias manos hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. No lo mata, deja que lo encierren. ¿Por qué? ¿Recuerdas que ella tiene una pistola? Bueno, y el perpetrador está sentado, ella sigue a la novia del perpetrador de una paletería hacia donde va. Ah, sí. Y no lo mata. Hubiera podido matarlo. ¿Por qué? ¿Porque quiere saber la verdad o porque decide ser diferente y no dar violencia por violencia? Fíjate que eso responde a lo que también a Teodora fue el primer comentario que a Teodora ¿sabes? Como la perturbó muchísimo, que fue cuando Miriam Rodríguez le dijo, ¿qué pienso?
todas las mañanas cuando me levanto, que quiero matar o quiero morirme. Entonces, Teodora quería entender cómo una mujer había llegado a esa conclusión en su vida. Sabes que todas las mañanas eso era lo que se decía a sí misma. Entonces, esta escena yo creo que tiene que ver con que Cielo ganó en Cielo la necesidad de hablar con él, de tenerlo frente a frente, de preguntarle, de entenderlo, de saber la verdad. ¿Sabes? Porque lo otro hubiera sido dejarla a ella, ¿sabes? Como en una insatisfecha de todas estas preguntas que ella se hace todos los días, finalmente, ¿no? Hubiera sido más fácil. Yo me lo tomé también como un mensaje de que al final no actúas, o sea, que hay algo en lo civil. Finalmente estamos tratando de ver cómo todos somos como sociedad civil y hemos tenido que tomar ciertas cosas en mano. Los periodistas, en fin, todo el mundo está tomando en mano ciertas cosas que no le corresponden, que al final no vas a actuar como ellos, no es matar, o sea, no es de te mato, o sea, porque los círculos de la violencia son, o sea, es infinito, o sea, las venganzas, entonces yo te mato y tú me matas, ¿no? De una manera, creer todavía en otra salida, que es la de la palabra, que es la de la justicia, que es la de la cárcel, no sé, lo tomé así. Absolutamente, es así. ¿Sabes? Que al final no rebasa completamente su límite moral, sino hay una cosa donde dice, duda, y dice, mejor hablamos, vamos a saber la verdad, vamos a dejar que la justicia actúe. Sí, somos humanos, no somos otra cosa, ¿no? Sí, es un poco como apelar a su humanidad y a que ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos, ¿no? Sí. Ay, muchas gracias, Argelia. Se nos ha terminado el programa en 2 segundos. Ay, en 2 segundos. Pues muchísimas gracias por venirnos a platicar este personaje. Espero que, yo creo que va a dar mucho más que hablar, mucho más que hablar. Recomiendo vivamente a todos que vayan a ver esta película hecha en México, con equipo mexicano, ¿no? Con elenco mexicano, que también es una colaboración. Es bellísimo, bellísimo el proyecto, necesario, duro, pero creo que también es sales de ahí con una lección, ¿no? De civilidad, de no tener miedo. Las madres no tienen miedo. Cuando realmente, o sea, sí hay un miedo, pero podemos sobrepasar el miedo en pos de la justicia. Quizás. Sí, yo creo que es una película que el hecho de que ella sea rumana, belga, creo que tiene la buena distancia para plantear una de las tantas complejidades que nos puedan ayudar a entender esta situación tan terrible. Y sí creo que hay como, es una película que por muy crudo que sea lo que plantea, hay una luz, hay una esperanza. Sí. En ese final también, del que no vamos a hablar, por supuesto, pero hay como, vaya, cada quien desde la perspectiva en la que está puede interpretarlo, pero sí hay como una luz, sí, de acuerdo. Hay un una camino afirmación luminoso finalmente, sí, al que podemos llegar, ¿no? Sí, sí. Que todos somos la civil. Acceder. Todos somos la civil, creo, deberíamos. Sí, y que bien podría ser esta película como elevarse a un plano simbólico, ¿no? Como lo que decías, podría ser podríamos poner entre paréntesis, sociedad civil, sí, ¿no? En este personaje, ¿no? Cómo ella evoluciona. Me gustaría que fuéramos así, frente a las distintas injusticias y atropellos. Sí, muchas gracias. Sí. Que tomáramos nuestra propia vida también y descubriéramos todas las capacidades que tenemos para afrontar un problema tan tremendo. De acuerdo. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente fin de semana. Aprovechen para ir al cine. El cine los necesita y necesitamos al cine.